Le decía al invitado que acaba de salir por la puerta que aquí nada es casual, todo está bien hilado y todo está bien pensado. Hemos tenido una compañía muy potente, centenaria, que cotiza en la bolsa española del segmento Small Caps como invitada en esta sección de empresas cotizadas, muy enfocada al segmento de la salud. Y ahora tenemos a una gestora que también se conoce muy bien el segmento de la salud, es una de las grandes especialistas y también conoce muy al dedillo todo el segmento de las small caps europeas. Es Bellevue Asset Management y está con nosotros su Institutional Sales, Santiago de la Torriente. Santiago, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Susana. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Muy bien. Sí. Año nuevo, bueno, llevamos ya 4 meses. Parece que la tendencia en la parte de small caps Bueno, o sea, mejora. tú dirás que son 4 meses, pero a mí me da la sensación de que llevamos 44 meses ya aquí, ¿no? Porque es todo tan intenso, ¿no? Es todo tan rápido, que no nos da tiempo a parpadear, ¿no? No nos da tiempo a asimilar toda la información y todo lo que está pasando por las empresas, por los resultados, pero ahora también por la guerra. Yo estoy todos los días ahí pendiente del petróleo, de los tuits de Trump y de cualquier declaración que haya en torno al conflicto. Eso está generando mucho ruido en todo el mercado. No sé si impacta más a las grandes, a las pequeñas. ¿Cómo lo estáis viendo desde Bellevue? Bueno, el impacto ha sido evidente, lo hemos visto desde el primer momento, las bolsas cayendo, bonos al alza por posible subida en la parte de inflación y que los bancos centrales cambien la hoja de ruta, todo eso lo hemos visto desde el primer momento. Es verdad que si diferenciamos y rascamos un poco, vemos como la parte de pequeñas compañías europeas lo ha hecho algo mejor que la parte de grandes compañías. Históricamente, cuando tenemos shocks de este tipo, suele ser al contrario, porque las pequeñas compañías, al final, el impacto que puede tener un aumento en los precios del gas, del petróleo, etcétera, las puede asfixiar más de alguna manera, ¿no? Tienen menos economías de escala, menor capacidad de fijar precios con esos proveedores. Sin embargo, lo que hemos visto es todo lo contrario, que las pequeñas están haciendo mejor y en gran parte es, uno, por la valoración tan baja, ¿no?, y tan atractiva que tienen a día de hoy, donde el mercado ya prácticamente no puede recortar más, ¿no?, su precio. Dos, que normalmente tienen un menor impacto todo lo que son políticas exteriores. Es verdad que toda esta parte de commodities afecta, pero lo que es política en general exterior tiene algo menos de impacto por la parte, por el hecho de que tienen más negocio doméstico, ¿no? Hablamos de que el índice de pequeñas compañías europeas, el 60% de sus ingresos son domésticos, frente al 40% en las grandes compañías, ¿no? Entonces, de alguna manera esto también lo hemos visto reflejado con este conflicto, pero yo creo que es clave el hecho de que la valoración está por los suelos, ¿no?, y que ya los inversores no tienen de dónde más recortar. ¿Y esto cambia vuestra tesis de inversión respecto al segmento de las pequeñas y medianas empresas en Europa? Te diría que no, la respuesta corta es que no, pero vamos a diferenciar. Vamos a desarrollar, como decimos en el colegio. Por un lado, la tesis sigue siendo clara por esa parte de valoraciones, como comentaba. La valoración relativa frente a las grandes se encuentra en niveles inferiores al 2008, que fue cuando tocaron mínimos en su momento. Desde momentos en los que ha ocurrido esto, luego hemos tenido un periodo muy largo de performance, de mejor comportamiento de las pequeñas frente a las grandes. Entonces creemos que, pues como se dice, ¿no?, la historia no se repite, pero rima. Entonces, este punto de valoración creemos que es clave y sigue estando presente a día de hoy a pesar del conflicto. Por otro lado, todo el tema del impulso fiscal gasto de Europa, ¿no?, con Alemania a la cabeza, que se publicó el año pasado y se aprobó por Constitución en septiembre del año pasado en Alemania, por el Bundestag, todo ese gasto ahora mismo se descuenta menos, lo cual nos hace pensar que en el momento en el que se empieza a gastar el primer euro, como no está metido en precio en estas acciones, se va a beneficiar, ¿no? Entonces creemos que el segmento de las compañías, que son más el tejido propio doméstico de Alemania o Europa, se va a beneficiar mucho más de estos planes, ¿no? Entonces, esto sigue estando ahí encima de la mesa y es intacto, ¿no? Para nosotros sigue intacta esta tesis. ¿Qué pasa? El riesgo que podría ocurrir es que los PMI se viesen afectados, ¿no? Mañana tenemos publicación en Europa y Estados Unidos. Hemos visto como los PMIs europeos, sobre todo el manufacturero, desde el año pasado venía recuperando mucho. Esto también es un factor clave para entender por qué las pequeñas compañías europeas lo han hecho mejor. A día de hoy todavía no tenemos datos claros de que la economía se vaya a ver
afectada a gran escala. A día de hoy pues sí que hemos visto ya un repunte en inflación, y veremos qué pasa con la parte de PMIs. Si efectivamente se ve algo afectada, podría ser un pequeño riesgo a tener en cuenta para esta parte de small caps. Vosotros tenéis una estrategia muy focalizada en el segmento de las small caps en Europa. ¿Cómo es? ¿Cómo seleccionáis? Bien, hay un aspecto que es clave, porque nosotros dentro de lo que es small caps europeas nos enfocamos en compañías familiares. ¿Vale? Hay una parte de la cartera. ¿Por qué empresas familiares? Pues yo creo que es muy fácil argumentarlo. Al final inviertes en compañías donde sabes con quién estás invirtiendo, es decir, tienes ya una familia o un empresario fundador que está claramente alineado contigo. El tipo de gestión de la compañía es más conservadora, porque este tipo de personas, familias, buscan más a largo plazo, ¿no? Relevo generacional, preservar su capital, porque tienen puesta hasta el alma en estos negocios. También hay más agilidad en la gestión de estas compañías, por tanto, en momentos de tomar decisiones clave, creemos que la agilidad es mucho mayor. Entonces, todo esto hace que la parte de compañías familiares sea mucho más atractiva. Históricamente lo ha sido. Entonces, encuentras deudas, niveles de deuda más bajos, ratios o márgenes de rentabilidad. ¿Esto es lo que diferencia vuestra estrategia de otras estrategias que hay en el mercado de small caps europeas? Yo creo que es un factor fundamental. Y hay otros, como puede ser un equipo gestor muy maduro, porque se lanza la estrategia en 2011. Por lo tanto, imagínate si tienen experiencias en la mochila. Un equipo que no ha cambiado desde entonces, es paneuropeo, como decimos, que también es un aspecto diferenciador. Tenemos un gestor, como os he comentado off the record, español, otro francés y otra que es noruega y mitad suiza. Y por otro lado, creo que también es clave que la estrategia está muy diversificada por estilos. En España estamos más acostumbrados a ese fondo más value. Hemos visto también muchos fondos de pequeñas compañías que han triunfado mucho con estilos más tipo growth, high growth, ¿no? Mucha tecnología. Aquí no nos casamos con ningún estilo. Tenemos realmente una cartera muy diversificada, seleccionada puramente bottom-up, pero donde vemos que hay oportunidades en compañías de menor crecimiento y de mayor crecimiento, ¿no? Entonces esto a largo plazo yo creo que paga, ¿no? Claro, y en el pasado se ha pagado, ¿qué rentabilidad? ¿Cuál ha sido esta estrategia de combinar crecimiento y también valores más defensivos, más value? ¿Qué resultados os ha dado? Pues para todo aquel que ha estado invertido, los resultados han sido realmente buenos. Desde el lanzamiento en 2011 la estrategia ha generado un 10% anualizado, es decir, te permite duplicar cada 7 años. Los últimos 3 años el anualizado es de un 15%. Este año... En 3 años un 15% anualizado. Sí. Pero como digo, desde el lanzamiento de 2011 un 10%, por tanto estamos en diferentes mercados, sí, que es consistencia al final. Este año no llegamos al 8%, pero estamos por ahí. Bueno, yo creo que ha sido clave que el fondo ha caído menos que el resto del mercado, pero no solo eso, y esto tiene sentido por la menor deuda que tienen las compañías, pero no solo eso, sino que además tiene beta, porque en la recuperación ha conseguido aprovechar, ¿no?, el sentimiento positivo. Por tanto, y el año pasado hizo más un 27%. Por tanto, estamos en una estrategia, como decía, bien diversificada, muy sólida en términos de gestión de riesgos, porque, como he dicho, es un equipo maduro que sabe y ha aprendido de los errores que ha cometido en el pasado, pero que con la misma filosofía de inversión en este tipo de compañías la ha mantenido durante todo este tiempo y que ha permitido ser consistente. Recuérdame, Santiago, el nombre de la estrategia. Es Bellevue Entrepreneur Europe Small. Vale, 3 razones para incorporarlo. 1, valoración, creo que el punto de entrada es inmejorable. 2, estás entrando en una estrategia que a largo plazo te va a dar unos resultados muy positivos. 3, que el segmento de pequeñas compañías versus las grandes creo que es un caramelito, ¿no? Bueno, yo creo que es un caramelito también el track record, ¿no? Que desde el año 2011 tenga un 10% anualizado, eso te demuestra una consistencia bárbara. Sí, punto diversificador también de las carteras, donde ahora mismo las grandes, sobre todo Estados Unidos, las tecnológicas, son los protagonistas, ¿no? Y ahí, como digo yo, el sector de la salud combina el mejor de los mundos. Por un lado, anticíclico, que da igual que llueva, que haga sol, que crezca la economía, que no crezca, que haya inflación, que no haya inflación. Al final, la salud es lo primero
y luego el resto. Y luego crecimiento por toda la innovación que está experimentando la industria, ¿no? Efectivamente, y todos los planes de gasto que está implementando en Alemania, una gran parte está enfocada en esta parte de inteligencia artificial, de mejora de eficiencia, etcétera. Pues Santiago de la Torriente, Institutional 6 en Bellevue Asset Management. Gracias por la idea y nada, hasta la próxima. Un abrazo fuerte. Gracias, Susana. Adiós.